habilitar, ¿cómo se llama? Otra pizarra. Entonces los dos, aunque para ganar tiempo al finalcito les habilitaré los dos. Ya, a ver, el profesor va a compartir la pantalla. Un momentito. Listo, ya se está uniendo. Hola, jóvenes. ¿Ahora sí me pueden escuchar? Sí, ingeniero. Ya, muchas gracias. Sí, he tenido un pequeño inconveniente. Les estaba hablando, pero parece que no me escuchaban. Pero ahora sí, gracias. Ahora sí vamos a comenzar la transmisión. Perdón, la pantalla. Ya, jóvenes. Uno de sus compañeros está grabando la clase, ¿no? Está bien, no hay inconveniente. Ya. Esta es una nueva pizarra que estoy habilitando. Vamos a trabajar con esto el día de hoy. Así que, ya. Vamos a colocarlo así. A ver, la clase pasada habíamos acabado todo lo que era el capítulo número 1, que es el de conceptos básicos, ¿no? Como su nombre indicaba, pues era directamente las definiciones más importantes con las cuales se trabaja. A ver, entonces, esa parte ya lo tenemos. Ahora, lo que vamos a hacer a partir del día de hoy es la resolución de ecuaciones diferenciales. Pero, como les indicaba también, vamos a empezar con ecuaciones diferenciales de primer orden. Y esos conceptos que tomemos lo vamos a generalizar para un orden superior. ¿Bien? En ese sentido, aquí colocaremos nuestro capítulo número 2 y el día de hoy ya les voy a dar su primera práctica. Capítulo número 2 le colocaremos, ¿ya? Que se refiere a ecuaciones diferenciales. Vamos a colocar completo. Ecuaciones diferenciales de primer orden. Ya, colocaremos así.
Che, jóvenes. Entonces, tenemos eso. Con esto vamos a trabajar estas clases. Incluso este capítulo es relativamente largo, es más o menos como el capítulo de integrales que ustedes veían, todos los métodos de integración, ¿verdad? Es similar a eso. Entonces, colocaremos primeramente lo siguiente. Podemos colocar una definición. Aunque más que definición, aclaremos acá directamente. Ya. Diremos lo siguiente. Una ecuación diferencial. Lo voy a abreviar. Una ecuación diferencial de primer orden se puede representar, bueno, sí, se puede representar de dos maneras. ¿Ya? Colocaremos. Vamos a representar de dos maneras una ecuación diferencial de primer orden. ¿Ya? La primera manera es utilizando el y', por ejemplo, la derivada de y respecto de x más un polinomio o función p multiplicado por y más un polinomio q que depende de x, puede ser función también. Y cuadrado es igual a una función que dependa de x y de y. Es la primera forma como se puede escribir una ecuación de primer orden. ¿Ya? Ahora, existe otra manera similar. ¿Ya? Esta otra manera similar es x, y diferencial de x más q de x, y diferencial de y igualado a 0. Entonces, cuando nosotros hablamos de una ecuación diferencial de primer orden, se puede escribir de cualquiera de estas dos formas. De cualquiera de estas dos formas. Puede ser esa de arriba o puede ser esta de acá abajo. ¿Ya? Las dos representan ecuaciones diferenciales de primer orden y son formas equivalentes. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Que si ustedes les dan la ecuación de arriba, tranquilamente lo pueden acomodar como la ecuación de abajo. Y si les dan la ecuación de abajo, tranquilamente lo pueden acomodar como la ecuación de arriba. Tranquilamente. Recordando directamente que y' es la derivada de y respecto de x. ¿No ven? Perdón. Y como son formas equivalentes, entonces incluso acá yo tengo un diferencial total. Este diferencial total se puede repartir. El de y sobre el de x se reparte tranquilamente. Por eso las dos formas son equivalentes. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, no? Entonces se puede escribir de cualquiera de las dos formas. ¿Listo? Voy a colocar acá una nueva pizarrita. Vamos a decir lo siguiente. ¿Ya? Nota colocaremos. Decimos lo siguiente. Una ecuación diferencial, ¿ya? Se puede escribir de ambas formas. Colocar el siguiente, ¿ya? De ambas formas. Así, jóvenes, entonces no tienen que tener ningún problema. Cualquiera de los dos es válida. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a definir lo siguiente. Digamos lo siguiente. En este capítulo nos interesa, ¿ya? En este capítulo nos interesa resolver estos tipos de ecuaciones. ¿Ya? Los tipos de ecuaciones diferenciales. Así le colocaremos. Y entonces lo que vamos a hacer en este capítulo. Entonces, para eso vamos a agarrar las dos formas. ¿Ya? Podemos empezar de cualquiera de las dos formas. Pero vamos a empezar de la siguiente. Primera forma o primera familia. ¿Ya? Es lo mismo. Vamos a agarrar a una de estas familias como primera. Es decir, como estamos retomando un curso
bueno, estamos tomando el curso de qué es ecuaciones diferenciales, pero los capítulos de cálculo 1 son los que más vamos a utilizar acá. Entonces vamos a utilizar como primera familia a esta, ¿ya? A esta de acá. P de x, y, con su diferencial de x, más q de x, y, diferencial de y. En este capítulo, como os decía el anterior, lo que necesitamos es ver la forma de resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Ahora, yendo un poquito hacia atrás, lo que les mostraba hace un momento, habían dos tipos de ecuaciones diferenciales. ¿No ve? Una de las que había marcado con amarillo y otra que había marcado con verde. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la que está con amarillo y la que está con verde tienen diferentes criterios de resolución. ¿Ya? Pero podemos agarrarlo de forma separada porque no siempre hay que empezar del amarillo para resolver los del verde. Incluso los métodos son bien separados. ¿Ya? Entonces, como nos recordamos bien ahorita de la parte de cálculo 2, ¿no? Entonces, empezaremos con esta familia. En pocas palabras, estoy diciendo que si empezamos con el otro, no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Pero a veces es más fácil para aprender a agarrar de esto. ¿Ya? Agarrar esta primera ecuación. ¿Ya? Entonces, no hay ningún inconveniente. También podría haber empezado con el otro, pero me parece que es más fácil de entender si empezamos con este. ¿Ya? Colocaremos lo siguiente. Para esta familia, los métodos de resolución más adecuados, o si quieren más utilizados, ¿ya? Son los siguientes, ¿ya? Hay diferentes métodos. Vamos a marcar acá algunos cuantos. Primero, variable separable. ¿Ya? Variable separable. Segundo, ecuación diferencial homogénea. ¿Listo? Tercero, ecuación diferencial exacta. Y por último, el denominado factor integrante. Ya, jóvenes, entonces nosotros tenemos que repasar estos métodos de acá. ¿Ya? Vamos a trabajar nosotros con estos métodos, ¿ya? Los 4, para poder resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Ya? La idea se entiende, ¿no ves? Es decir, vamos a agarrar un método para resolver una ecuación diferencial. Obviamente, pues, si yo tengo una ecuación diferencial cualquiera, no me sirve cualquier método. Yo tengo que buscar el método adecuado para resolver la ecuación diferencial. Ya, jovencitos, entonces eso vamos a hacer. Ya, a ver, voy a pasar a la siguiente pizarra y vamos a empezar a detallar cada uno de estos métodos. ¿Ya? Entonces colocaremos acá la pizarra número 3 y vamos a decir lo siguiente. M1 o método 1, si quieren lo pueden colocar. Variable separable. ¿Ya? Variable separable. Es el primer método. Ya. Este primer método me dice lo siguiente. Colocaremos. Se utiliza para la ecuación diferencial de la forma que estamos estudiando. ¿Ya? O sea, para esta forma. ¿No ve? Eso. Aquí vamos a aclarar esto. Cuando las funciones P, Q se pueden expresar cada una como productos
como producto de funciones de una sola variable. ¿Ya? Producto de funciones de una sola variable. Aquí lo estaba escribiendo mal, le colocaré bien. De una sola variable. ¿Listo? Así. Entonces, cuando tengo funciones que dependen de una sola variable, entonces se puede escribir como una ecuación en variables separables. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, como les decía, ustedes tienen esto. P de x, y de x más q de x, y por diferencial de y igualado a 0, ¿no ve? Entonces, imagínense que eso mismo se puede escribir de esa forma. O sea, P como producto de funciones de una sola variable. Va a haber una función que dependa de x por otra función que dependa de y. Eso se refiere como producto de esa forma. Más, y para q igualito. G1 de x, G2 de y. Por diferencial de y igualado a 0. Así. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada una de estas funciones se escribe como producto de funciones independientes. Así. ¿Ya? Y esto también igualito. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ¿cuál se puede hacer? Imagínense que ustedes tienen esto. Tengo 2xy cuadrado. ¿Esto se puede escribir como producto de funciones que dependen de una sola variable? Pues sí. Facilito yo puedo decir, pues, que esto sea f1 y este que sea f2. ¿No? Separado, cada uno depende de una sola variable. ¿No ve? Otro también podría ser esto. X menos 1 multiplicado por y cuadrado más 2. ¿No ve? ¿Se dan cuenta? Esto. Esta sería una función y la otra sería esto. ¿No ve? Solo depende uno de X y el otro solo depende de Y. ¿No ve? Es fácil de darse cuenta. ¿No ve? Otra. Otrita. ¿Cuál podría ser? A ver, una que no podría ser sería, por ejemplo, esto. Imagínense que tengo X, Y menos 2X. Perdón. Esto, por ejemplo, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque el primero solamente depende de X, pero el segundo depende de los dos. Pero esos dos que tengo ahí no se pueden separar. ¿Se dan cuenta? No se pueden separar, ¿no ven? Entonces, este, por ejemplo, no me sirve para el método. Ahora bien, otro que me sirve, por ejemplo, me dan esto. 2x cuadrado de x, digamos. Ya está un poquito lento, pero no te va a aparecer. Por ejemplo, si tengo eso, yo puedo decir que este 2x al cuadrado depende solamente de x, ¿no ves? ¿Está bien? Ahora alguien diría, pero ahí no hay y. No importa, porque yo puedo decir que y es 1, digamos, ¿no? Ya está multiplicado por y. ¿No ves? Entonces, ahí sí se podría separar. ¿Ya? Entonces, la idea es esa. Cuando ustedes puedan separarlo, entonces se puede utilizar el método. ¿Ya? Entonces, colocaremos lo siguiente. Entonces, se separan las funciones según el diferencial. ¿Ya? Se separan las funciones según el diferencial. Ahora sí, por favor, atiéndanme bien. Esta es la parte más importante. ¿Ya? Fíjense, acá tengo F1, F2 con el dx, ¿no ven? El que tiene x se tiene que quedar junto con el que tiene dx. No los puedo separar, se tienen que quedar juntitos. ¿Ya? Entonces, acá tendríamos esto. F1 dx con su dx. ¿No ve? Más. Del otro. ¿El otro tiene y alguno? Sí, ¿no ve? Tiene G2, tiene y.
Entonces, lo puedo escribir tal vez como si fuera G2 de Y por su diferencial de Y. Así. ¿No ve? Pero ahora alguien se va a preguntar, ¿y qué ha pasado con los otros? ¿No ve? Entonces, van a recordar esto. Como está igualado a 0, este término de acá, el segundo, lo puedo pasar a este lado, ¿no ve? Cambiándole así. No lo paso a ese lado. Listo. Entonces, este que tenía Y se tiene que pasar a dividir directamente. Y este otro que tenía X se ve al otro lado a dividir. ¿No ven? Entonces, en realidad sería de esta forma. ¿No? Acá se va a dividir esto con el G1 de X. Y allá el F2 se va a dividir también de Y. Porque en realidad sería estito, ¿no ven? Este sería así, igual con negativo. ¿No ven? O sea, le paso a un lado. ¿No ven? Y luego le paso a dividir uno y dividir el otro. Ya incluso ahí lo dejaré porque es más facilito. ¿Ya? Entonces, así, lo paso un término a un lado y luego los que tengan X a un lado, los que tengan Y al otro lado. ¿Ya? Entonces, cada una de estas, si observan bien, cada una de estas que les está quedando, solo depende de X y esto de acá solamente depende de Y. ¿No ve? Entonces, ¿qué hago? Como ya está separado, puedo proceder a integrar a los dos miembros. ¿Ya? Y si integro los dos miembros, tengo lo siguiente. Aquí colocaremos esto. Integrando ambos miembros tendríamos esto. Integral del F1 de X sobre el G1 de X por su diferencial de X. ¿Esto se puede integrar rápido? Sí. ¿No ve? Y allá tengo G1 de Y sobre F2 de Y por su diferencial de Y. Se puede integrar respecto de cada variable. Entonces, por ejemplo, el primero lo voy a integrar respecto de X y el segundo lo voy a integrar respecto de Y. Ahora, una vez que ustedes terminen, jovencitos, tienen que sumar una constante porque, primero, la integral siempre tiene una constante al finalizar la integración, ¿no? De hecho. Ya. Ahora, no puedo sumar una constante a los dos lados porque al final se anularía. Se supone que es una constante diferente. Entonces, por eso, esa constante de acá al último, ¿ya? Es por todas las constantes de las integrales. ¿Ya? Esa reemplaza a toditas. ¿Ya? Entonces, solamente se le coloca ahí. Ahora, por otro lado, como les decía, la solución de una ecuación diferencial es una familia de curvas. Entonces, el sentido de familia de curvas le da pues ese valorcito C que estoy colocando. ¿Ya? Ese valor C que es constante, ese valorcito C hace que toda la solución sea una familia de curvas. ¿Listo, jóvenes? Entonces, esta es la solución. Esta de acá es la solución. Listo, vamos a colocar así. Solución. Perfecto. Entonces, así se resuelve una ecuación diferencial de variables separables. ¿Alguien tiene alguna observación o pregunta, por favor, hasta ahí? Ya, creo que no, ¿no ve? Ya, entonces vamos a proceder a hacer ejemplos ahora. ¿Ya? Si no hay ninguna pregunta, entonces podemos hacer unos cuantos ejemplitos. Ejemplo colocaremos, ¿ya? Y vamos a decir lo siguiente. Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Éxito. Colocaremos eso, inciso A, y vamos a resolver. Ya, nadie tiene una pregunta, ¿no? Por lo menos me pueden confirmar si me escuchan, por favor. Por ahí se ha cortado. Sí, ingeniero, se escucha. Sí, por ahí
pienso que no había preguntas, pero en realidad se ha cortado. Pero no, está bien, ¿no? Ya, vamos a hacer ejercicios. Voy a hacer ejercicios del Macarenco, ¿ya? Que es en la bibliografía que les había dado. Ya. A ver. Sacamos ejercicios. Aparte de la práctica, hoy les voy a pasar también. A ver. Acá. Inciso A. Aunque más que inciso A, te vas a colocar número 1, ¿ya? 1. Colocaremos resolver. 2 puntos. A ver. Haremos esto. 1 más y cuadrado por su diferencial de x más x por y por su diferencial de y igualado a 0. ¿Ya? Eso vamos a hacer primero. Sí, jóvenes, ¿sí? Para adelantarles, este método, ¿no? En realidad no es nada difícil. ¿Ya? Es un método relativamente simple. ¿Ya? Entonces, empezaremos con esto. A ver, van a decir si está bien hacerlo de la siguiente forma. Ya. Entonces, sería de esta manera. Ya. Entonces, mira, haremos esto. Esta ecuación de acá es ecuación diferencial. ¿Ya? De esta forma. Lo puedo separar, ¿no ve? Por ejemplo, si miran esto, esta acá solamente depende esta primera parte de y, ¿no ve? Y este lugar se puede separar como funciones que dependan de x o solo dependa de y. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, ¿no ve? Por lo tanto, lo que puedo hacer acá sería lo siguiente. Me voy a quedar solamente con uno de los diferenciales a un lado. Por ejemplo, esto. 1 más y cuadrado, diferencial de x, y este lado que sea menos xy por diferencia, lo paso a un lado, de esa forma, ¿no ve? Ahora, en uno de los miembros me voy a quedar con el de x, y en el otro de los miembros voy a quedar con el de y, ¿ya? Por ejemplo, acá. En esta partecita de acá hay una x, ¿no ve? Esa x se va a ir al otro lado a dividir. Tendríamos 1 sobre x, diferencial de x. ¿Ya? El negativo lo dejaré nomás ahí. Este lado que tengo se queda y, diferencial de y, ¿no ve? Ahora el de abajo sería 1 más y cuadrado, ¿no ve? Porque este de acá lo estoy pasando a dividir. ¿Se entiende, no ve? O sea, este lado tengo que quedarme con las x y este lado tengo que quedarme con las y. ¿No ve? Entonces, esta x de acá se va a ir a este lado para que estén acá todas las x y todas las y las dejo a este lado. Listo. ¿Ya? Ahí falta el negativo, ¿no? ¿Verdad? Listo. Ahí está. Entonces, una vez que ya están separados las x y están separadas las y, ¿no ve? Entonces, procedemos a integrar. ¿Ya? Vamos a integrar. Entonces, ¿qué tendríamos? La integral de 1 sobre x diferencial de x. Igual a menos. Integral, el negativo lo sacaré afuera. 1 más y cuadrado diferencial de y. ¿Listo? Y de una vez le colocaré todas las constantes, ¿sí? Hasta ahí. ¿Listo, jóvenes? Entonces, eso es. ¿Ya? Eso es. Ahora bien, mire, una vez que tenemos todo esto, hay que proceder a integrar las dos. ¿Ya? Me quedan dos integrales acá. Integral 2. Y las tengo que integrar. Puede ser por separado, puedo integrarlo ahí mismo. ¿Ya? Pero esto acá ya son temas de cálculo, porque son integrales de una sola variable. ¿No ves? Por ejemplo, la integral 1 por tabla es logaritmo de x. ¿Se recuerda? ¿No ve? Entonces, acá tenemos lo siguiente. Aquí le colocaremos. I1 le voy a colocar. La integral I1 es igual a
logaritmo de x. ¿No ve? Fácil de darse cuenta. ¿Ya? Ahora, para el integral I2, ¿qué hago? Para el integral I2 puedo decir lo siguiente. ¿Ya? Integral de... ¿qué cosa era? Era y, ¿no ve? Diferencial de y sobre 1 más y cuadrado. ¿No ve? Este integral de acá no sale directo. ¿No ve? Pero lo que sí puedo hacer es un cambio de variable. ¿No ve? Le colocaremos cambio de variable. El cambio de variable sería lo de abajo. Por ejemplo, u que sea igual a 1 más y cuadrado, porque eso es lo que me perjudica. ¿No ve? Después de esto necesito su diferencial. Diferencial de u es igual a derivada del 1 es 0, derivada de y cuadrado es 2y. ¿No ve? Es it. Ahora, ¿qué puedo hacer? Pues me puedo quedar con y, con el diferencial de y el 2 lo puedo pasar a dividir después. ¿No ve? Entonces tendríamos esto. 1/2 del diferencial de u es igual a y por diferencial de y. Y con eso lo puedo reemplazar directamente al integral 2. ¿No ve? Entonces tendríamos esto. Integral 2 va a ser integral. ¿Sí? Integral. Y por diferencial de y lo he puesto como 1/2 del diferencial de u. Y esto de acá sobre u. ¿No ve? Esto queda ahí. Para integrar esto, puedo sacar 1/2 de la integral de 1 sobre u por el diferencial de u. Así. ¿No ve? Ahora sí, por tabla, ¿qué tengo? Esto es 1/2, integral de 1 sobre u es logaritmo de u. ¿No ve? Y a este integral, vuelvo a mi variable original. Esto sería 1/2 del logaritmo de u, pero u es 1 más y. 1 más y cuadrado. ¿No ve? Ahí está. Por lo tanto, ¿cómo sería la respuesta? La respuesta. La integral 1 era logaritmo de x, ¿no ve? Igual a menos la integral 2. Y la integral 2 era 1/2 del logaritmo de 1 más y cuadrado. Más constante c. ¿Listo? Ahí ya está resuelto. ¿Ya? Ahora, acá, por ejemplo, les puedo aclarar que esto, como respuesta, está bien. ¿Ya? Es solución. Sin embargo, cuando les dan una expresión larga, hay que simplificar el resultado. Tenemos que sacar la mínima expresión del resultado. ¿Ya? Eso. Entonces, tenemos que simplificar esto. Y cuando hay logaritmos, se puede simplificar bastante. ¿Ya? Porque si ustedes buscan este ejercicio en algún texto, en ese texto no les va a dar como respuesta esto, sino les va a dar el resultado simplificado de eso. ¿Ya? Entonces, hay que simplificar. Colocaremos. Simplificamos. ¿Cómo puedo simplificar? Primero, acá tengo el logaritmo de x. Lo puedo pasar más. Bueno, más. Y acá tendríamos 1/2 del logaritmo de 1 más y cuadrado, igual a constante c. ¿No ve? Ahora alguien puede decir, pero por propiedad de logaritmos, este 1/2 puede pasar como exponente acá arriba. ¿No ve? Hay propiedad de logaritmos que dice eso. Listo. Y después de eso, una vez que tengamos eso, vamos a tener un logaritmo a un lado y un logaritmo a este otro lado. ¿No ve? Entonces, todo eso de ahí se va a convertir en un logaritmo por propiedad. ¿Se recuerdan? Por propiedad, esto de acá se puede convertir en un solo logaritmo. ¿Ya? Y si hago eso, entonces, ¿qué tendríamos? Logaritmo de x multiplicado por. Y acá tendríamos esto, que sería 1 más y cuadrado elevado a la 1/2, igualado a constante c. ¿Vale? Para explicar un poquito, acá me puedo quedar con x y acá le colocaremos 1 más y cuadrado elevado a la 1/2. Por propiedad de logaritmos, eso pasaría como función exponencial e, ¿no? Y tendríamos e a la c.
¿Listo? Entonces, acá, incluso para que sea más fácil, lo puedo escribir x por la raíz de 1 más y cuadrado para que sea más simple. ¿No ve? Igualado a e a la c. ¿Ya? El número e elevado a una constante sigue siendo constante. ¿No ve? Por ejemplo, si ustedes tienen una constante, lo multiplican por 2, va a seguir siendo constante. Si tiene una constante, le sacan raíz, sigue siendo constante. Si el número e, que es un número, en realidad, le elevan a una constante, sigue siendo constante. Entonces aquí ustedes le pueden colocar k. Así. Así de simple. Y lo dejan ahí. Y esa va a ser su respuesta. ¿Ya? Pero alguien me puede decir, ¿y qué pasa si le elevo al cuadrado? Porque me parece que elevando al cuadrado es más fácil. Le elevamos al cuadrado. ¿Qué tendríamos? X cuadrado por 1 más y al cuadrado igual a k al cuadrado. Pero k al cuadrado sigue siendo constante. Entonces le puedo colocar constantes serios. Así. Y esta sería la respuesta más simple. ¿Ya? Y en el texto ustedes van a encontrar una de las dos respuestas. ¿Ya? Para no hacerlo largo, agarraremos solamente la que hemos encontrado. ¿Ya? Así, jóvenes, entonces, esta es la solución. ¿Ya? Esta es la solución. ¿Ya? Lo que quiero que recuerden es lo siguiente que se llama que hay que separar las variables e integrar. Eso es lo importante. ¿Ya? Separan las variables e integran. Así, jóvenes, ¿tienen una pregunta por si acaso está ahí? Creo que no, ¿no? Entonces, los jóvenes, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, lo he separado el ejercicio bastante. ¿Ya? Podría, tal vez, no sé, hacerlo un poquito más corto, como simplificamos unas cuantas propiedades, pero este sí lo quería haríamos paso a paso. ¿Ya? Unos cuantos vamos a hacerlo también un poco directo. Ya, porque al final hace parecer que el ejercicio es largo, ¿no? Pero se puede resolver facilito. A ver, número 2 colocaré. Resolver. Si tienen alguna pregunta de ese ejercicio me avisan, o si no, vamos a hacer otro. Ya, creo que no, ¿no ve? Entonces, mira, haremos este otro. Resolver. A ver. Dice esto. 1 más y cuadrado, diferencial de x, igual a x diferencial de y. ¿Ya? Bien parecido al anterior. ¿No ve? Bien parecido al anterior. Ya. Ahora, esto, por ejemplo, en realidad me hubiera convenido que esté así, ¿no? 1 más y cuadrado por diferencial de x menos x diferencial de y igual a 0. Este le llamamos p y este de aquí le llamamos q, ¿no ve? Y tiene la forma que estamos estudiando. Pero en este caso ya está el otro término al otro lado, entonces no hay ningún problema. Si observan bien acá, ¿qué es lo que tengo? ¿Se puede separar en dos variables? Sí, ¿no? Se puede separar. Es decir, el primer miembro puedo colocarle las X y en el otro miembro puedo colocarle las Y. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si hago eso, esto de acá lo puedo escribir como 1 sobre X diferencial de X, ¿no ve? Pasando la X a dividir este lado. Y este lado pasaría el 1 más de Y diferencial de Y, ¿no ve? ¿Se dan cuenta? Así. Estoy separando a un lado las X y a otro lado las Y. Como ya está separado, esto corresponde a variables separables. ¿No ve? Corresponde al método. Perfecto. Solo tengo que integrar. ¿Ya?
Entonces, integramos. La integral de 1 sobre x diferencial de x es igual a la integral de 1 sobre 1 más y cuadrado diferencial de y. ¿Así? La primera integral, ¿a qué es igual? Logaritmo de x. ¿No ve? La otra integral es tabla. ¿No ve? Por tabla. ¿Se recuerdan a qué es igual eso por tabla? ¿Qué tal? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué tal, nadie? Es arcotangente, pues. Arcotangente y. ¿No ve? La derivada arcotangente es 1 sobre 1 más la función al cuadrado. Más constante al final. ¿Ya? Esto, por ejemplo, ya no se puede simplificar porque con la tangente, arcotangente y con el logaritmo no hay ninguna relación. Simplificar esto más. Entonces, ahí queda directamente. ¿Ya? Ahí queda. Así, jóvenes. ¿Tienen una pregunta por si acaso hasta acá? Ya, creo que no, ¿no? Porque este ejercicio en realidad era relativamente simple, entonces no creo que haya problemas. Número 3, resolver. Vamos a resolver. ¿Ya? A ver, haremos ahora sí un poquito más desarrolladito. ¿Ya? Dice esto. Resolver y cuadrado más xy cuadrado por y prima más x al cuadrado menos y x al cuadrado. Igual a 0. ¿Ya? Eso dice, jóvenes. Ya. ¿Cómo resolvemos esto? Solución colocaremos, ¿sí? Igual que en este otro. Solución. ¿Ya? A ver, ¿cómo resolvemos? Primero, esta de acá no tiene la forma, ¿no? No tiene el p de x y q de x. Sin embargo, tiene un y'. Y este y' es la derivada de y respecto de x, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es acomodarlo de la forma que debería, ¿ya? Es decir, acá vamos a colocar x cuadrado, aunque no, perdón, no es x cuadrado, ¿no? Es y cuadrado. Y cuadrado más x y cuadrado por y', que es la derivada de y respecto de x, ¿no? Menos, este otro lo puedo asociar, ¿no? X cuadrado, aunque es más, ¿no? Menos y x cuadrado. Y estito de acá igualado a 0. ¿Ya? Igualado a 0. Sé que no hay ningún problema hasta ahí. ¿Verdad? Es lo mismo. Ahora, para que tenga la forma, el de abajo, ¿no? Este dx lo puedo pasar a multiplicar al otro lado. Es como si multiplicara todo esto acá por diferencial de x, digamos. ¿Ya? Si hago eso, entonces tendríamos lo siguiente. Y cuadrado más x, perdón, y cuadrado, diferencial de y, más x cuadrado menos y, x cuadrado por diferencial de x, igual a, ¿no? Porque 0 por dx sigue siendo 0. Listo. Ya. Está bien, tengo P y Q, tengo sí, ¿no? Entonces P sería el que está con su dx y Q sería el que está con el dy. ¿No ve? Sería así. Ya. Ahora sí. Veremos lo siguiente. Lo acomodaré. Ya lo voy a escribir, lo voy a acomodar. Este primero lo vas a colocar como P y este lo vas a colocar como Q. ¿No ves? Recuerda, ¿no? El P es el que tiene al dx y el Q el que tiene al dy.
¿Listo? Entonces, acá lo vamos a habilitar. Y vamos a decir lo siguiente. Bueno, acomodarnos de una vez. X cuadrado menos YX al cuadrado con DX. Eso siempre era, ¿no ve? ¿Sí, no? Ahí está. El que tiene de X, ¿no ve? X cuadrado menos Y de X. El que tiene de Y es Y cuadrado más XY cuadrado. Y cuadrado más XY cuadrado diferencial de Y igualado a 0. ¿No ve? Está le acomodado. Primeramente P, el que tiene de X, y Q, el que tiene de Y. Ya. Ahora la cuestión es la siguiente. ¿Se pueden escribir como funciones que solo dependen de una variable? Creo que sí, ¿no ve? Porque acá, por ejemplo, X al cuadrado lo factorizo. Tendría 1 menos Y. ¿No ve? Eso es simple vista. Con su diferencial de X. Más. Del otro puedo factorizar Y cuadrado y tendría 1 más X. Con su diferencial de Y igualado a 0. Así. ¿No ve, jóvenes? ¿Está bien? ¿Se puede repartir con funciones de una sola variable? Sí, se había podido. ¿No ve? Por lo tanto, esto acá corresponde a variables separables. Es variable separable. ¿No ve? Entonces vamos a separar. En este primer lado, hay que ver colocar todos los que dependen de X y en este otro lado todos los que dependen de Y. ¿Ya? Esito. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya? Atiendan esto, por favor, ¿bien? Ve este esto. Acá me quedo con X al cuadrado diferencial de X. ¿Ya? Ahora, este que tiene 1 menos Y, lo puedo pasar al otro lado, a dividir. 1 menos Y. Así. ¿No ve? Del otro término, el que tenía X, lo paso a dividir. 1 más X. Y el que tenía Y, lo dejo acá. Y cuadrado. ¿Se dan cuenta? Le estoy pasando a un lado las X y al otro lado las Y. ¿Ya? Ahora, en realidad, esto acá debería ser de esta forma, ¿no? Así no con menos, asumiendo que primero le paso este de acá a este lado a restar y luego le paso a dividir y a dividir. ¿Verdad? Eso debería quedar. ¿Listo? Una vez que tengo a todo eso, lo voy a integrar. ¿Ya? Integro esto. Lo voy a acomodar. Tendríamos integral x al cuadrado sobre x más 1. Lo puedo escribir así, ¿no? Porque es suma nomás. Igual a integral. Ya, ahí es negativo. Entonces voy a aprovechar una de las propiedades, ¿ya? ¿Se recuerda? Cuando estos dos de acá los quiero invertir, los puedo invertir y cambiarles el signo, ¿no ve? Si los invierto, tendríamos esto. Así. De esta forma. ¿Ya? Sería esto. Y esta acá le sumamos más una constante C. ¿No ve? Entonces solamente hay que calcular estas dos integrales. ¿Ya? ¿Cómo se calculan estas dos integrales? Directamente por tabla no hay. ¿No ve? Lo que habría que hacer sería tal vez, no sé, un cambio de variable, ¿no? Al denominador, luego repartir y luego simplificar. Ya, pero eso ya es de cálculo. Entonces uno puede ver la forma que le parezca más adecuada tal vez. Por ejemplo, yo veo adecuado esto. Como tengo ahí x al cuadrado y acá x más 1, yo puedo sumarle acá más 2x más 1 para tener un trinomio cuadrado perfecto. Para que no afecte nada, restarle lo mismo. Menos 2x menos 1. Así. Este otro lado, igualito. Integral. Y cuadrado, pero en este caso menos 2y más 1. Para que no afecte nada, más 2y más 1. Y acá tener y menos 1, diferencial de y. ¿Verdad? Después de eso, ¿qué hago?
puedo juntar a los primeros 3 y acá también los primeros 3, ¿no? Así. Ahora, ¿con qué objeto? Pues para tener lo siguiente. X más 1 al cuadrado. ¿No? Y eso se puede simplificar con lo de abajo. Menos 2x. Para que me quede eso, le voy a colocar menos 2 más 1. ¿No ve? El menos 1 lo puedo escribir como menos 2 más 1. ¿No ve? Para que también pueda asociar y aquí abajo me quede lo mismo y pueda simplificar. ¿Se dan cuenta? Entonces lo estoy escribiendo así como menos 2 más 1 porque después de eso también voy a asociar estos dos de acá. ¿No ve? Así. Y así le escribo ese menos 1. El otro lado, algo bien parecido. Integral. Y menos 1 al cuadrado más 2y menos 2. Oh, no, perdón, no es menos 2, ¿no? Es más 2y. Para que aquí me quede pues menos 1, voy a escribir de esta forma. Lo escribiré con menos 2 y acá sería más 3, ¿les parece? O sea, el 1 lo puedo escribir como menos 2 más 3, ¿no? A ese 1. ¿No? Entonces, ¿para qué lo estoy escribiendo como menos 2 más 3? Pues para que pueda asociar estos dos de acá, ¿no? Y se pueden simplificar también, igual que en el otro. ¿Ya? Así. Es una forma alternativa, ¿no? Pero, porque como les digo, ustedes tranquilamente pueden utilizar cambio de variable y les va a salir tal vez un poquito largo. Otra opción es utilizar división. Ustedes dividen los dos polinomios y luego lo arman al término. ¿No ve? Igual sirve, sale lo mismo. ¿Bien? Entonces yo estoy haciendo así sumando y restando porque así por lo menos se va a simplificar. ¿Ya? A ver, lo haremos acá en el siguiente. En mi siguiente pizarra. ¿Ya? Imagínense, lo que yo veo que va a quedar va a ser esto, integral. El primero es x más 1 al cuadrado, menos 2 veces x más 1 más 1. ¿No ve? Eso quedaría del primer término. No sé si se ubica en esa partecita. ¿Ve? Estoy factorizando el menos 2, ¿no ve? Y con eso va a quedar x más 1 más 1. ¿No ve? Perfecto. Al otro lado. Y le colocaré su dx nomás. ¿Ya? Aquí miren. Todo esto de acá tiene un denominador, ¿no ve? Que es x más 1. Ustedes recuerdan, el x más 1 lo puedo repartir, ¿no ve? Se puede repartir a cada uno de los términos del numerador. Es decir, acá lo puedo repartir una x más 1, acá x más 1 y acá x más 1, porque sería una fracción propia nomás, ¿no ve? De esa forma. Más, aunque no es más, ¿no? Es igual. Integral. Y este lado similar. Acá tendría y menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Y del otro factorizamos el 2 y vamos a tener y menos 1 más 3. Y menos 1 más 3. ¿Listo? Y acá lo divido. Y menos 1 acá, y menos 1 acá y y menos 1 acá. Por su diferencia de límite. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a dividir, voy a simplificar lo que se puede. Por ejemplo, puedo simplificar esto acá con este cuadrado, ¿no ves? Se va. Puedo simplificar este acá con esto y se va. ¿Lo ves? Del otro lado igualito. Y menos 1 y se va. ¿Lo ves? Del otro, y menos 1 y menos 1 se va. ¿Se dan cuenta? Entonces, queda eso. Queda eso. ¿Ya? Ahora veremos. Se ha simplificado bastante. Acá lo que me va a quedar va a ser esto. Integral. De acá me quedaría x más 1. Del otro me quedaría menos 2. Y del otro me quedaría 1 sobre x más 1, diferencial de x. A este lado, y menos 1. Acá me queda más 2. Y acá me queda 3 sobre y menos 1.
diferencial de y. Entonces es lo que les decía. Utilizando división, ustedes iban a sacar este mismo resultado. ¿Ya? Ahora integraremos. Integro. La integral del primerito. X cuadrado sobre 2. Integral de x es, digo, de 1 es x. De menos 2 es menos 2x. De 1 sobre una función lineal es logaritmo de x más 1. Igual a integral del y, que sería y cuadrado sobre 2. Integral de menos 1 es y, sería 2y. Más, acá saco 3, la integral del logaritmo es y a la menos 1. ¿Listo? Eso tendría. Sumado más constante, porque ya está integrado. Así. ¿Será que se puede simplificar algo? Tal vez, ¿no? A ver, por ejemplo, tengo x cuadrado, el otro también tengo y cuadrado, no puedo pasar un solo lado entre dos. ¿Vale? Ahora, del primer lado queda menos x y el otro lado queda más x. Digo más y. Menos x más y, pero y se viera a restar. Quedaría así, ¿vale? Menos x menos y. Y luego tenemos dos logaritmos. Logaritmo de x más 1. Y esto es lo que pasa como menos logaritmo de y menos 1. Y esto estoy integrado. Este lado igual a, y la constante le dejaré a ese lado. Así, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Entonces, la idea es separar e integrar. Ahora, obviamente, en algunos casos la integral puede parecer más larga, ¿ya? Que otra. Puede parecer más larga, ¿ya? Incluso depende del tipo de función que les dé, porque en algunos casos puede alargarse bastante. Y en algunos otros casos, por ejemplo, puede ser simple nomás, ¿no? Como uno de los ejercicios que hemos hecho. Eso depende mucho de la función que nos den. ¿Ya? Y también cómo se simplifique, ¿no? Porque, como les digo, a veces puede ser largo y a veces puede ser corto. ¿Ya? ¿Alguna preguntita? Cuatro. Resolver. Y logaritmo de y, diferencial de x, más x diferencial de y, igual a 0. ¿Qué hago? Me voy a quedar con las x en el primer término y me voy a quedar con las y en el primer término. ¿Ya? Este lugar me quedo con dx. En el otro había habido una x. Esa x lo paso a dividir. Así. Más. Acá tenemos dy. ¿No ve? En el primer miembro había, digo, en el primer término había estado y, logaritmo de y. Eso divide. ¿No ve? De esa forma. Así. Incluso lo correcto era esto, ¿no? Pásale primero a restar, luego pásale a dividir, ¿no? Así. Pero si lo quiero regresar al primer miembro, entonces acá lo puedo dejar con más, no hay ningún inconveniente, ¿no? Porque regrese ya a ese lado. Y está acá igualado a 0. ¿No? Como está igualado a 0, entonces puedo pasar a dividir tranquilamente. ¿Ya? O si quieren, en palabras más simples sería como esta ecuación de acá, multiplicarle por 1 sobre x para que divida, y y logaritmo de y, a todito. Y así se separan las x y se separan las y. ¿No ve? Ahora, ¿qué se hace? Integro. ¿Ya? Integro. Si integramos esto, tendría integral de 1 sobre x diferencial de x
más integral de 1 sobre y logaritmo de y diferencial de y igual a 0. ¿No ve? Bueno, alguien puede decir, pero hay que integrar el 0. Integramos. Listo. Así. ¿No ve? La integral del 0 es 0 nomás, entonces al final acá se les reemplaza con una constante. Y solo hay que integrar esos dos. El primerito, a simple vista, es logaritmo de x. ¿No ve? El segundo es la cuestión. Pero para este segundo, utilizamos método de integración. ¿No ve? Cambio de variable, logaritmo de y que sea igual a z. ¿No ve? O al revés, ¿no? Z igual a logaritmo de y. ¿No? ¿Eso para qué? Para que cuando le derive, diferencial de z sea, derivada del logaritmo es 1 sobre y, diferencial de y. ¿No ve? Lo cual ya está en la integral. ¿No ve? Este integral de 1 sobre el logaritmo de y lo puedo escribir así, por diferencial de y sobre y, ¿no ve? Lo puedo escribir así, ese integral. Entonces, esto sería la integral de 1 sobre z por diferencial de z. ¿No ve? Eso nomás sería. Y ese integral pues sale rápido. Tenemos logaritmo de x en el primero más, y el segundo sería logaritmo de z. ¿No ve? Pero ¿quién es z? Z es logaritmo de y. ¿Se dan cuenta? Tengo logaritmo del logaritmo de y. Y con eso ya está resuelto. Este problema sí puedo simplificar porque tiene logaritmo a los dos lados, ¿no? Entonces puedo escribirlo como logaritmo de x por logaritmo de y igual a constante c. Por propiedad de logaritmo se puedo contar así. Me quedo con x logaritmo de y igual a e a la c. ¿No ve? Como habíamos dicho, una constante elevada a otra constante sigue siendo una constante. Lo puedo colocar acá. Entonces tendríamos esto. X por logaritmo de y es igual a acá. ¿Listo, jovencitos? Así. Y esa es la solución. ¿Tiene alguna pregunta o consulta hasta aquí, por si acaso? Inge, una pregunta. ¿El ejercicio 3 podría retroceder? ¿Está bien acá o uno más? Ahí. El otro, el 3, ahorita completo, por favor. Ya. El 3 sí era largo, ¿no? Acá está. Bien, Inge, gracias. Ya. De todas formas, esto los voy a compartir enseguida para que ustedes lo tengan ahí en su cuaderno, digo, en sus archivos, ¿no? Y sería bueno que lo pasen a su cuaderno y con eso tengan todos los apuntes completos. Ya, de todas formas, pues como os decía, vamos a pasar al medio periodo y el otro vamos a aprovechar para hacer ejercicios. Por esta clase en particular les voy a pasar la práctica y para que lo observen y vayan avanzando. Ya, todavía no van a presentar nada, pero les voy a pasar la práctica para que lo vean. Y en el transcurso de la semana pueden ir avanzando unos cuantos ejercicios. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta más por si acaso? Porque hasta acá yo creo que vamos a quedar. Sí, a ver si es 2 de la tarde, ¿no? Si no hay preguntas, voy a cortar un rato la transmisión y les voy a compartir.